Charles Spurgeon, Entre el fango con el rey. Verso: Estos fueron alfareros y se hallaban en medio de plantíos y cercados, los cuales moraron allá con el rey en su obra. Primera de Crónicas 4:23. La alfarería no es el más elevado de los oficios, pero sin embargo, el rey necesitaba alfareros, y por lo tanto, ellos estaban a su servicio, aunque el material con que trabajaban era simplemente barro. Nosotros también, quizás, estemos ocupados en la más insignificante parte de la obra del Señor, pero con todo, es un gran privilegio hacer algo para el Rey. De modo que perseveraremos en nuestra vocación, esperando que, bien que fuimos echados entre los tiestos, seremos como las alas de la paloma cubierta de plata y sus plumas con amarillez de oro. El texto nos habla de los que se hallaban en medio de plantíos y cercados, que tenían que hacer rudos y pesados trabajos, poniendo cercos o abriendo zanjas. Ellos quizás habrán deseado vivir en la ciudad, en medio de la vida de la sociedad y de la cultura de la misma, pero sin embargo guardaron los lugares que se les había asignado, pues también ellos estaban haciendo la obra del Rey. El lugar de nuestra habitación ha sido fijado, y nosotros no debemos cambiarnos por antojo o por capricho, sino tenemos que servir al Señor en él, siendo una bendición a aquellos entre quienes vivimos. Estos alfareros y jardineros tenían compañía real, pues moraban con el Rey, y aunque estaban entre plantíos y cercados, estaba allí también el Rey. Ningún lugar lícito, ninguna grata ocupación, aunque sea humilde, puede privarnos de la comunión con nuestro divino Señor. Cuando visitemos chozas, conventillos, hospicios o cárceles podemos ir con el Rey. En todas las obras de fe contemos con el compañerismo de Jesús. Es cuando estamos en su obra que podemos contar con su sonrisa. Vosotros, desconocidos obreros, que estáis ocupados en la obra del Señor en medio del barro y de la miseria, en lo más bajo de lo bajo, alegraos, pues en la basura se hallaron joyas y en vasijas de barro se hallaron tesoros. Comentario bíblico. Primera de Crónicas 4, 1 al 23. Las tribus que componen el reino posterior de Judá, los descendientes de Judá. Reina Valera. Los hijos de Judá: Fares, Hezrón, Carmi, Hur y Sobal. Reaía, hijo de Sobal, engendró a Yahat, y Yahat engendró a Ahumai y a Lahad. Estas son las familias de los zoratitas, y estas son las del padre de Etam, Jezreel, Isma e Ibdas, y el nombre de su hermana fue Hasel el Poni. Penuel fue padre de Gedor, y Eser padre de Usa. Estos fueron los hijos de Hur, primogénito de Efrata, padre de Belén. Asur, padre de Tecoa, tuvo dos mujeres, Ela y Naara. Y Naara dio a luz a Husam, Jefer, Temeni y a Hastari. Estos fueron los hijos de Naara. Los hijos de Ela: Seret, Jezoar y Etnán. Cos engendró a Anub, a Zobeba, y la familia de Aharel, hijo de Harum. Y Jabes fue más ilustre que sus hermanos, al cual su madre llamó Jabes, diciendo: por cuanto lo di a luz en dolor. E invocó Jabes al Dios de Israel, diciendo: oh, si me dieras bendición, y ensancharas mi territorio, y si tu mano estuviera conmigo, y me libraras de mal, para que no me dañe. Y le otorgó Dios lo que pidió. Kelub, hermano de Súa, engendró a Mehir, el cual fue padre de Estón. Y Estón engendró a Bet-Rafa, a Pasea, y a Teína, padre de la ciudad de Nahas. Estos son los varones de Reca, los hijos de Cenaz, Otoniel y Seraías. Los hijos de Otoniel, Hatat y Meonotai, el cual engendró a Ofra. Y Seraías engendró a Joab, padre de los habitantes del valle de Carisim, porque fueron artífices. Los hijos de Caleb, hijo de Jefone: Iru, Ela y Naam. E hijo de Ela fue Cenaz. Los hijos de Jealelel: Sif, Sifa, Tirías y Asareel. Y los hijos de Esdras: Jeter, Mered, Efer y Jalón. También engendró a María, a Samai y a Isba, padre de Estemoa. Y su mujer Jeudaía dio a luz a Jered, padre de Gedor, a Eber, padre de Soco, y a Jecutiel, padre de Zanoa. Estos fueron los hijos de Bitia, hija de Faraón, con la cual casó Mered. Y los hijos de la mujer de Odías, hermana de Naham, fueron el padre de Keila Garmita y Estemoa Maacateo. Los hijos de Simón: Amnón, Rina,
Ben-Hanán y Tilón, y los hijos de Isi, Zoet y Ben-Zoet. Los hijos de Sela, hijo de Judá, padre de Leca, y Laada, padre de Maresa, y las familias de los que trabajan lino en Bet-Asbea, y Joacim, y los varones de Coseba, Joás y Saraf, los cuales dominaron en Moab y volvieron a Lehem, según registros antiguos. Estos eran alfareros y moraban en medio de plantíos y cercados, moraban allá con el rey, ocupados en su servicio. Ahora reflexionemos en cada fragmento de este pasaje. Los hijos de Judá. Dado que el enfoque de estas genealogías es la línea dinástica de David, tiene sentido que la tribu de Judá se mencione primero. Payne comentó: Esdras esperaba que sus lectores reconocieran, de Primera de Crónicas 2, 5, 18, 50, que los 5 descendientes de Judá, desde Fares hasta Sobal, no eran hermanos sino generaciones sucesivas. Carmi, por lo tanto, debe ser un error de escriba en lugar de Caleb. Y Jabes fue más ilustre que sus hermanos. Este hombre, Jabes, es una de las personas mencionadas brevemente más interesantes del Antiguo Testamento. Solo sabemos de él por este texto y por el pueblo de los escribas que pueden haber sido nombrados en su honor o haber estado asociados con él. Primera de Crónicas 2:55. Morgan comentó: si bien a través de estas genealogías, y de hecho a través de toda la historia, nos ocupamos con aquellas relacionados con el gobierno y la procesión de eventos que conducen a problemas universales, es refrescante ser detenido por la historia de un hombre que llevó su necesidad directamente a Dios y obtuvo la respuesta de su gracia. Clark comentó: en estos relatos, él fue más ilustre que sus hermanos. Pertenecía a la misma estirpe y linaje. No tenía nobleza de nacimiento, ni se distinguía por títulos terrenales. En todos estos aspectos, estaba al mismo nivel que sus hermanos. Pero Dios nos dice que él era más ilustre que todos ellos. ¿Y por qué? Porque oró, porque sirvió a su Creador y porque vivió para hacer el bien entre los hombres. Por lo tanto, recibió la honra que viene de Dios, al cual su madre llamó Jabes. Este nombre es asociado con el dolor o la tristeza. Por alguna razón, probablemente rodeando las circunstancias de su nacimiento, su madre lo nombró así. Debido a la gran importancia de la idea de un nombre en la antigua cultura hebrea, esta idea de dolor estaba relacionada con Jabes, quizás especialmente en su etapa de crecimiento. E invocó Jabes al Dios de Israel. Jabes fue honrado, y sabemos poco más de él aparte de que era un hombre de oración y de que su oración fue respondida. Una forma de ganar honor en el reino de Dios es a través de la oración, en lugar de a través de la ambición y los logros. Jabes tuvo 4 peticiones básicas en su oración. Primero, Jabes oró para ser bendecido. Hay muchos que son bendecidos, pero no son realmente bendecidos. Es decir, tienen algo que en cierto sentido es una bendición, como la familia, la salvación, la riqueza, la fama, la salud, la seguridad. Pero sin embargo, debido a la insatisfacción fundamental en su vida, no son realmente bendecidos. Peor aún, a veces las bendiciones resultan ser una maldición para nosotros porque hacemos de la bendición un ídolo. En esto vemos la gran sabiduría de la oración de Jabes. De la misma manera, muchas cosas que son maldiciones externas terminan siendo bendiciones para nosotros. Poole comentó: Jabes oró para que su territorio fuera ensanchado. Prácticamente todos los comentaristas más antiguos están de acuerdo con Matthew Poole en que Jabes invocó al Dios de Israel cuando estaba realizando un gran y peligroso servicio, en particular la conquista de la tierra de Canaán. Por lo tanto, cuando oró ensancharas mi territorio, fue para expulsar a estos cananeos malvados y malditos, a quienes nos has mandado que desarraiguemos, y por lo tanto, con justicia suplico y espero tu bendición en la ejecución de tu mandato. Adam Clarke cita una traducción caldea de esta oración, con la línea, y ensancharas mis territorios con discípulos. Esto, junto con la ciudad de los escribas asociada con su nombre, indica, pero no prueba, que el deseo de Jabes de tener más territorio no solo era desplazar a los malvados, sino también promover la causa de la piedad a través de la multiplicación de discípulos.
Wilkinson comentó: Jabes pidió que la mano de Dios estuviera con él. La mano del Señor es un término bíblico para el poder y la presencia de Dios en la vida de su pueblo. Ver Josué 4:24 e Isaías 50 y 9:1. La frase «la mano del Señor» es usada en muchas ocasiones en el Antiguo Testamento, y con frecuencia en un sentido negativo, es decir, en el sentido de que la mano de Dios está en contra de alguien, en juicio. Aquí Jabes oró para que la mano del Señor estuviera con él. En Salmos 77:10, el salmista escribió: «Traeré, pues, a la memoria los años de la diestra del Altísimo». Aquí Jabes oró de antemano por algo para recordar más tarde, ver la mano de Dios con él ahora. Poole comentó: Jabes le pidió que lo cuidara del mal y que no recibiera daño. Él utilizó esta expresión como alusión a su nombre, el cual significa dolor. Señor, permíteme no tener ese dolor que mi nombre implica y que mi pecado merece. En esto Jabes reconoció la maldad en este mundo, sin duda porque había pasado por mucho dolor en su vida. En esto, Jabes reconoció que necesitaba que Dios lo mantuviera alejado del mal. En esto Jabes reconoció que la mano de Dios podía transformar el mal y el dolor de su vida. Y le otorgó Dios lo que pidió. Esta, por supuesto, es la medida de la oración eficaz, que sea respondida desde el cielo, permitiendo que no o espera también puedan ser una respuesta. Sin embargo, cuando estamos cerca del corazón de Dios y oramos por las cosas importantes para Él y su reino, esperamos que nuestras oraciones sean concedidas. Primera de Juan 5:14. Clark comentó: si asumimos el carácter y la conducta de Jabes por la opinión dada por el caldeo, no solo lo veremos como un hombre piadoso y cuidadoso, profundamente interesado en beneficio de sí mismo y su familia, sino que lo veremos como un benevolente hombre, trabajando por el bienestar de los demás, y especialmente por la instrucción religiosa de los jóvenes. Fundó escuelas en las que se enseñó a la generación joven y en ascenso conocimientos útiles, y especialmente el conocimiento de Dios. Tuvo discípulos, divididos en 3 clases, que se distinguieron por su fervor en el culto a Dios, por su docilidad en escuchar obedientemente y atesorar los consejos e instrucciones de sus maestros, y por su profunda piedad a Dios al dar los frutos del Espíritu. El espíritu de profecía, es decir, de oración y súplica, reposó sobre ellos. Clark comentó: oyente, imita la conducta de este israelita digno para que puedas ser partícipe de sus bendiciones. Payne comentó: estos fueron los hijos de Bitia, hija de Faraón, con la cual casó Mered. La esposa de Mered, de la que aquí se habla, es Bitia, Primera de Crónicas 4:18. Su identificación como hija del faraón ubicaría este evento durante la primera parte de la estadía de Israel en Egipto, antes de 1800 a.C. La unión probablemente fue hecha posible debido a la prominencia de José. Estos eran alfareros y moraban en medio de plantíos y cercados. Moraban allá con el rey, ocupados en su servicio. Ya que el enfoque amplio de estos capítulos es señalar a la tribu de Judá y especialmente a la familia de David, estos hombres reciben mención especial porque trabajaron para el rey y vivieron con el rey. Charles Spurgeon predicó un maravilloso sermón sobre este versículo, con 4 puntos bajo el título «Con el rey por su obra». Primero, nuestro rey tiene muchos tipos de siervos. Tiene soldados, vigilantes, heraldos, escribas, músicos, sirvientes, jardineros, sirvientes para los niños. Por lo tanto, debemos valorar a los diferentes siervos y comprender y valorar nuestra propia posición de servicio. Segundo, todos los que viven con nuestro rey deben trabajar. No vivían de la generosidad del rey, ni vivían en las propiedades rurales del rey para no hacer nada, sino que vivían allí por su trabajo. No sé si todos los que llaman a mi maestro Señor han captado esta idea. He pensado que algunos de los miembros de nuestra iglesia se imaginan que la causa de Cristo era un carruaje, que iban a viajar en él y que preferirían el palco. Tercero, los que trabajan con el Rey deben vivir con él. Ahora, los que viven con Jesucristo tienen una especie de alfabeto secreto entre ellos y él.
A menudo, cuando un cristiano hace lo correcto, ¿sabes por qué tenía esa habilidad? Vivía con su maestro, por lo que sabía lo que tú no sabías. Sabía el significado del ojo de su maestro y esto lo guiaba. Cuarto, estamos trabajando para el Rey. Y después que hayas recibido a Cristo, entonces saldrás y le servirás. Extiende una mano vacía y recibe a Cristo en ella con un poco de fe, y luego ve y sírvele, y el Señor te bendiga de ahora en adelante y para siempre. En mi lectura y reflexión sobre el devocional de Charles Spurgeon, encuentro un profundo mensaje de esperanza y significado en la humildad de nuestro servicio al Señor. A pesar de que nuestro trabajo pueda parecer insignificante o mundano, como el de los alfareros que laboraban en medio del barro, este devocional nos recuerda que servir al Rey es un privilegio inmenso, sin importar la tarea. La historia de estos alfareros y jardineros, ocupados en labores rudas y pesadas, me enseña que no importa cuán simple o difícil sea nuestra ocupación, siempre podemos encontrar alegría y propósito en nuestra labor cuando la hacemos para el Señor. Vivir y trabajar con el Rey, como lo hicieron estos alfareros, significa que nunca estamos solos en nuestras tareas cotidianas. La presencia del Rey transforma incluso las tareas más humildes en actos significativos de servicio y devoción. Además, la mención de Jabes y su ferviente oración ilustra la importancia de llevar nuestras necesidades y deseos al Señor, confiando en que Él escucha y responde. Jabes fue honrado no por su posición, sino por su fe y su oración sincera. Esto me anima a vivir una vida de fe y oración, sabiendo que Dios puede transformar nuestras circunstancias y darnos bendiciones más allá de lo que imaginamos. A través de este devocional, siento un llamado a apreciar y valorar mi propio lugar y mi servicio en el reino de Dios. Debo recordar que, aunque mis tareas puedan parecer pequeñas o pasadas por alto, son importantes para el Señor. Cada acto de servicio realizado con amor y dedicación es una oportunidad para caminar junto a Jesús y experimentar su compañerismo y aprobación. Esta reflexión me motiva a perseverar en mi vocación, a buscar la compañía del Rey en todas mis labores y a orar con fe, sabiendo que Dios está conmigo y que mi trabajo, por humilde que sea, tiene un propósito divino y una recompensa eterna.